Causas del desarrollo, crecimiento y diferenciación celulares. Como pueden ver aquí en esta imagen, el huevo cigoto al inicio puede dar origen, a partir de él se puede originar todo un individuo, pero a medida que se va dando el desarrollo embrionario y su correspondiente crecimiento y diferenciación, pues aparecen líneas celulares que luego van a dar origen a tejidos y su correspondiente sistema o aparato del organismo. Entonces, primero vamos a ver que existen una serie de factores que pueden actuar de manera conjunta o si no de manera aislada para influenciar el desarrollo embrionario. Entonces, son cuatro. Entonces, primero son los factores citoplasmáticos, los factores genéticos. Esto de la acción de las moléculas organizadoras no es otra cosa más que, si ustedes recuerdan bien, cómo es que la masa celular interna se debía, la masa celular interna correspondiente a un blastocisto se debía a que un grupo de células se iban hacia el centro y hay un grupo de células que se iban hacia la periferia o alrededor para formar el trofoblasto o trofoectodermo. Esa es la acción de las moléculas que organizan eso. Hay moléculas que van a provocar que una se vaya en el centro para que forme la masa celular interna y hay otro grupo que se va a ir hacia la periferia para formar al trofoectodermo, que es el trofoblasto, ¿no? Y finalmente están los factores ambientales. Entonces, los factores citoplasmáticos del huevo cigoto son necesarios para la replicación del ADN. Sí, hay unas cosas puntuales que hay que resaltar. Por ejemplo, gracias a estos factores citoplasmáticos se da la predeterminación y diferenciación celular. Ahora, ¿a quién le debemos la existencia de esos factores citoplasmáticos? No es otro más que no sea el ovocito. ¿Ya? El ovocito, el citoplasma tiene estos factores que favorecen el desarrollo del embrión en su etapa temprana, ¿ya? Una etapa temprana. Ahora, ¿por qué resaltamos al ovocito? Porque prácticamente él, con todas sus estructuras que ven aquí, va a recibir al espermatozoide, que es el encargado de penetrarlo. O sea, la función que tiene un espermatozoide es simplemente penetrar al ovocito, darle la mitad, o darle el componente genético paterno para que finalmente se lo herede obviamente la cría, ¿no? No hace nada más. Ahora, ese desarrollo embrionario temprano se debe a esos factores citoplasmáticos, ¿ya? No se deben a los genes. Los genes, bien, los factores genéticos o los genes en sí van a favorecer el desarrollo embrionario luego, pero el desarrollo embrionario temprano se debe a factores citoplasmáticos heredados del lado materno, ¿ya? Entonces, los factores genéticos, sí, está bien, ellos no participan, no son influyentes en el desarrollo embrionario en sus primeros estadios, pero ellos sí son los más importantes. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, un blastocisto, para que pueda desarrollarse, entonces esto necesita un adecuado ambiente, y ese adecuado ambiente tiene que encontrarlo definitivamente en el interior del aparato reproductor de la hembra, hablo del útero, o si no, en un cultivo en el laboratorio. Entonces, por eso les digo que un embrión, el blastocisto, terminan siendo muy sensibles a esas condiciones en las cuales se encuentra el útero internamente y un medio de cultivo en el laboratorio. Entonces, ocurre también lo siguiente. Estos embriones tienen la capacidad de adaptarse mediante mecanismos que podrían implicar a posteriori modificaciones en el desarrollo fetal y postnatal. ¿A qué se refiere esto? Te hace referencia que prácticamente un embrión, si por ejemplo en el interior del útero no encuentra las secreciones, esto que sean adecuadas, o sea, lo que conocemos como histótrofo o la leche uterina, entonces él va a tener que adaptarse para sobrevivir, para sobrevivir a ello, porque puede tener dos opciones: o que finalmente muera, y la muerte de un embrión trae como consecuencia su correspondiente reabsorción, y lo otro es que logre sobrevivir porque se adapte, porque realice unas modificaciones, y esas modificaciones tienen que ver a nivel de sus aminoácidos o de unos reguladores metabólicos. ¿Con qué finalidad hace eso? Para que pueda adaptarse. El problema de esta adaptación que le permite sobrevivir el embrión,
que puede ser en el útero o en el laboratorio de un cultivo, es que el embrión va a verse afectado en su desarrollo fetal y sobre todo en el desarrollo postnatal. O sea, hay consecuencias que traen producto de esa adaptación que logra realizar el embrión. O sea, normalmente el embrión, si no tuviese un medio hostil, un cultivo en el laboratorio o en el interior del útero, si no ocurriese eso, está programado su desarrollo. Pero como él tiene que adaptarse, por eso a esto se le denomina reprogramación embrionaria. ¿Ya? Ahora, en cultivo en vivo, por ejemplo, va a depender mucho de estos factores, de la cantidad de proteínas, de la composición que tiene el medio respecto a estas proteínas, y en vivo va a depender de la dieta que está recibiendo la madre. Es importantísimo la alimentación o la nutrición durante la etapa de la gestación y pre servicio, ¿no? Durante el servicio y preservicio, para que pueda obviamente tener las sustancias correspondientes que sean nutritivas para el embrión, ¿no? Va a depender mucho de las reservas corporales de la madre. ¿Y qué es lo que afectan a nivel del ambiente embrionario? La disponibilidad de glucosa, de aminoácidos, de factores que le ayuden a crecer, de las citoquinas, que son inmunorreguladoras, reguladores metabólicos, y justamente en esta etapa, ¿no? Ahora, a corto plazo, ¿qué es lo que ocasiona? Modificaciones epigenéticas, que no es otra cosa más lo que les estaba viendo, la capacidad que tiene el embrión de adaptarse, esto de favorecer la expresión de genes que le permitan adaptarse, y para ello tiene que reprimir otros genes. O sea, eso es importante y eso es lo que se resalta mucho hoy en día en las consecuencias de una mala nutrición de la madre durante la gestación. La cría va a tener consecuencias sobre todo postnatal, ¿no? En su vida adulta de la cría. Está también que se pueda dar el estrés metabólico, que puede provocar definitivamente una reabsorción embrionaria, la alteración de la señalización intracelular, la muerte celular programada, que es la apoptosis, y la proliferación celular alterada. Esto es a corto plazo, pero a largo plazo puede también afectar que no se dé del todo la implantación, se pierde esa capacidad, la alteración del suministro de nutrientes por parte de la madre también se ve afectado, anormalidades en el crecimiento fetal, anormalidades en el peso al nacimiento y en el crecimiento postnatal. Esto es importantísimo. Miren cómo afecta esta reprogramación embrionaria, o cómo se ve afectado cuando el ambiente interno del útero no es el adecuado para el embrión. Si es que logra desarrollarse feto y logra nacer, su peso al nacimiento no va a ser el adecuado, su desarrollo post nacimiento, esto no es el adecuado. Y esto en animales en producción, por ejemplo, en los vacunos de carne, es serio, porque no va a representar las ganancias que uno tiene. Uno tiene que empezar a alimentar esos animales desde que están, desde antes de ser fecundados, desde antes de ser servida la madre, durante la etapa antes de ser servida, durante su servicio, durante la gestación, post nacimiento, se tiene que mantener. Obviamente ya se enfoca ya a la cría, ¿no? Es más, hasta no solamente se ve afectado el crecimiento o el peso al nacimiento de la cría, sino también pueden presentar enfermedades, ¿no? Como problemas a nivel cardiovascular o problemas metabólicos. Ahora, resumiendo, la activación del genoma lo que va a traer consigo es que se dé una reprogramación de la expresión genética, lo que les estaba comentando en unos instantes, y esta reprogramación genética, ¿a qué se refiere? Se refiere a dos puntos: a que unos genes se expresen unas características y que otros genes repriman unas características, aún encontrándose esos genes dentro del genoma del animal. Entonces, pero debido a esas modificaciones proteicas, esas modificaciones a nivel de los aminoácidos, de reguladores metabólicos, tiene que expresar unos genes y otros lamentablemente no se van a expresar. Y esos que no se expresan, en realidad a todo esto se le denomina epigenética, un término muy comentado hoy en día. Entonces, vamos a hablar de esto de la epigenética. Hay unas ideas que nos permiten entrar a introducir este término. No te defines por lo que eres, sino por lo que haces. Eso se refiere, está muy relacionado para que uno pueda entender la epigenética, ¿no? Lo que eres es la genética o el ADN.
Y lo que haces es la expresión de los genes o la epigenética, ¿no? A eso se refiere. Hay genes que se van a expresar. Si todo está bien dentro del útero, obviamente el animal va a expresar mejor su genética. Mejor los genes que se encuentran en el genoma de esa cría, ¿no? De ese individuo. Pero si el ambiente es hostil, entonces si no es un adecuado ambiente, si hay factores que influyen lamentablemente en el desarrollo embrionario, hay genes que se van a expresar y otros que deberían expresarse para que el desarrollo productivo del animal a futuro sea mejor, pues no lo van a hacer porque justamente ha hecho unas modificaciones para sobrevivir y eso le ha costado que genes productivos no se logren expresar y por ende el animal no sea rentable, no haga de la producción del creador una producción eficiente, eficaz, ¿no? Esa es la influencia del ambiente, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí tengo otra definición de la epigenética. La epigenética dice es una ciencia que se basa en la existencia de una regulación de la expresión genética, correcto, que no está relacionado, no tiene nada que ver con el ADN. ¿Ya? La epigenética no quiere decir que el ADN se va a alterar, no, el ADN está intacto, ¿ya? El ADN está intacto, su genoma está intacto. Lo que va a modificarse es que el embrión tiene que adaptarse y para adaptarse unos genes se van a expresar y otros lamentablemente se van a reprimir. Y eso es la epigenética, ¿ya? Está influenciada y va de la mano mucho con el ambiente, del ambiente en el cual se encuentra el animal. Y ese ambiente incluye nutrición, sobre todo, una influencia de la nutrición. Eh, Concepto a concepto se está descifrando un nuevo lenguaje del genoma e introduciendo la noción de que nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras. Eso es importante, ¿no? O sea, si la madre tuvo ese problema, la cría lo va a pagar a largo plazo. El tema central de esta ciencia es esclarecer cómo, cuándo y por qué se regula la expresión de los genes y de qué manera el ambiente influye sobre esta expresión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora miren aquí. Dice, ¿qué tienen en común la epigenética y la Navidad? Bueno, es como un arbolito para que te des cuenta pues que hay unos genes que sí se van a expresar y otros como este no. Las modificaciones epigenéticas son como adornos que se colocan en el ADN, aparecen, se expresan en el ADN. Algunas modificaciones activan la expresión, como si fueran los adornos que se realizan en el árbol de Navidad. Actúan como interruptores que modifican la expresión de los genes. Eso sí, eso tiene que ver con los genes que se expresan, que se van a ver en el animal, en el fenotipo del animal. ¿Ya? Pero hay otros genes que lamentablemente no se van a expresar. Es un daño colateral producto de la adaptabilidad o de la capacidad adaptativa que tiene un embrión para poder sobrevivir. Entonces a eso nos referimos. Aquí tengo otros conceptos de la epigenética. Entonces la epigenética se refiere, comprende el estudio de cambios heredables en la expresión génica. ¿Ya? Comprende el estudio de cambios heredables. ¿No? Por eso hablamos de reprogramación, que no están relacionados con nada, no tienen nada que ver con la alteración de la secuencia del ADN. El ADN, como les dije hace un instante, se mantiene intacto. Son modificaciones producidas a nivel del fenotipo o el fenotípico, y no a nivel de genotipo. Los genes no, pero el fenotipo sí se va a ver, este, esos cambios se van a ver a nivel del fenotipo. Los principales mecanismos epigenéticos, bueno, esto es para que uno pueda tener en cuenta, solamente los mencionaremos, no viene al caso hablar de ello, pero hay una metilación del ADN, modificación de histonas, cambios en la expresión del ARN mensajero. Los cambios epigenéticos se producen de forma natural al avanzar la edad, ¿sí? Y son sensibles a factores ambientales como la dieta recibida en etapas tempranas. Eso es lo que les decía, o sea, la dieta es el factor muy importante, por eso es uno de los pilares de la producción animal. Uno tiene que entrar a tallar muy conscientemente de que la nutrición va a depender mucho de lo que un animal genéticamente superior exprese eso en su fenotipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen una tesis doctoral de la Universidad de León en España, y entonces ustedes ven, este trabajo tiene como nombre, miren, efecto de la alimentación en la fase de lactancia.
sobre la eficiencia de utilización del alimento en el periodo post-destete y su relación con la microbiota del tracto digestivo, el estatus oxidativo e inmunológico del ganado ovino. Entonces, esto lo que buscan pues es prácticamente ver ese efecto, esas modificaciones epigenéticas. Van a ver cómo es que el alimento durante la etapa de lactancia puede influenciar justamente cuando a la crías se le deja de dar leche, se evalúa no solamente las bacterias saprófitas que se encuentran a nivel de su tracto digestivo, sino también la capacidad oxidativa y la respuesta inmunológica que tienen después de ese tratamiento, ¿no? Esta es una fase. La fase de lactancia también es importante, ¿no? Va a depender mucho de lo que le ofrezcan a la madre para que en la cría eso se pueda ver expresado, ¿no? Este es otro trabajo, por ejemplo, ¿ya? En este trabajo dice impacto del estado corporal y nivel de nutricional de hembras rumiantes en gestaciones avanzadas sobre el desarrollo reproductivo de las crías. Entonces, aquí igual, de igual modo, se quiere ver cómo nutriendo a las hembras, haciendo diferentes tratamientos en las gestaciones avanzadas de las hembras, pueden tener un efecto sobre las crías, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, como no solamente lo que se le da a la hembra, o sea, a la madre, sino el estado de condición corporal de la madre, cómo influye sobre el desarrollo reproductivo de las crías. Entonces esto es importante considerarlo también. Ahora, este es un trabajo donde yo busco ver la influencia de los factores ambientales, ¿no? Porque prácticamente los factores ambientales sí influyen en el desarrollo embrionario, ¿no? Su intervención es la causa de muchas malformaciones o alteraciones en el desarrollo, inclusive la pérdida de la viabilidad de un embrión. Este trabajo que lleva de nombre Evaluación de los diferentes factores que afectan la reproducción bovina con relación al bienestar animal, realizado en Argentina en el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba, lo que evaluó prácticamente fue esto. Una de las cosas que evaluó y que finalmente concluyó es respaldar a lo visto por Powney y Sakamoto en 1988 y 2015 respectivamente, donde se dieron cuenta pues que el estrés que ofrece el calor va a alterar a la calidad del listótrofo, ¿no? Y además se encuentran mayores concentraciones de estas sustancias llamadas prostaglandinas que tienen por finalidad, sobre todo la F2 alfa, acabar con la gestación. Entonces es como que eh, este estudio nos da a entender que prácticamente el estrés calórico afecta a la reproducción, posiblemente ocasionando la no viabilidad de un embrión. Entonces, y obviamente el estrés por calor en zonas tropicales como es Tumbes, ese es un factor a manejar, es un factor a solucionar. Ese es por lo que tanto se batalla con darle el confort al animal, y si no le damos el confort al animal, le damos pues al ambiente, le damos una raza en la cual esa raza no sufra de calor, ¿no? No sea afectada tanto por el calor como ocurre con el ganado cebú, ¿no? El cebú tiene la capacidad de poder resistir más el calor a diferencia de las vacas que ustedes ven, esas negras con blanco que se les llama Holstein. Entonces hay una diferencia entre bos índicos y bos tauros respecto a la resistencia al calor. Pero igual ambas se ven afectadas, una menos y la otra más. Esta es una relación de los principales factores por los cuales el estrés calórico afecta el comportamiento reproductivo, ¿no? Va a afectar la tasa de concepción, va a provocar alteraciones del ciclo estral del animal, menos expresión del celo, o sea, y ahí la muerte embrionaria temprana va a ser mayor. Todo eso va a provocar pues que la fertilidad de la vaca se vea afectada. Ahora, el desarrollo embrionario, acabamos con los factores. Ahora vemos esto que el desarrollo embrionario, hay dos hechos básicos importantes. Uno tiene que ver con el crecimiento y hay un segundo que son la diferenciación celular. Vamos a ver uno por uno. El crecimiento se refiere pues a esto, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con que si creciera el huevo cigoto, ¿no?
Ese crecimiento el huevo cigoto lo refleja con el aumento del número de células, con estos blastómeros. Empiezan a aparecer más blastómeros, más blastómeros. A eso se refiere el crecimiento, ¿no? Implica un aumento de la masa que en principio que se consigue mediante el incremento del número de células. Eso. Ahora, la diferenciación celular, eso sí es algo importante a considerar. En la diferenciación indica que una célula adquiere nuevas propiedades. Una célula se empieza a diferenciar a su antecesora, ¿no? Una célula que es que la antecede va a ser distinta a lo que ella futuro va a ser. Entonces se da una diferenciación celular modificando las capacidades, modificando sus propiedades y eso va a provocar pues que no solamente sus caracteres morfológicos, sino también funcionales de esa célula vayan cambiando. Eso se llama diferenciación. Eso lo hace diferente y eso es lo que a futuro uno debe de tener en cuenta con el hecho de que, por ejemplo, nosotros lo vemos bien en la organogénesis cuando los tres discos embrionarios, a partir de ellos, por ejemplo, el ectodermo tiene que ver con la parte nerviosa, el mesodermo, con la parte del músculo, esqueleto, locomoción, ¿no? Y el endodermo prácticamente va a tener a nivel de vísceras, el aparato respiratorio, digestivo, ¿no? Entonces, eso es así como las células se van diferenciando. Entonces, es así como durante la formación de las hojas germinales, la gastrulación, las células pierden semejanzas y los grupos celulares adquieren funciones y características morfológicas nuevas y específicas. O sea, lo que les dije al inicio, ¿no? Un huevo cigoto, el huevo cigoto al inicio tiene la capacidad de dar origen a un individuo, ¿ya? En sus primeros estadios. Entonces, a medida que él se va desarrollando, va perdiendo esa capacidad de dar origen a un individuo. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando ya se dio la gastrulación, se formaron ya las células, empezaron a formar las tres capas embrionarias y las células que están formando el ectodermo no van a dar origen a un individuo. No lo dan origen solamente a la parte nerviosa, el mesodermo a parte locomoción y el endodermo, perdón, aparte a nivel visceral. Entonces ya esos tres puntos van cambiando. Perdieron la capacidad a este nivel de la gastrulación o de la organogénesis, ya se perdió la capacidad de la célula de dar origen a un individuo. En cambio, cuando está como huevo cigoto, cuando se convirtió en dos blastómeros, en 4, en 8, en 16, aún mantenía esa capacidad de dar origen a un individuo de 32 blastómeros, aún tenía la capacidad de origen a un individuo. ¿Ya? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, igual, aquí las células son 32 células, se va formando, se va haciendo compacto el blastocisto, ¿no? Entonces, pero cuando ya se dio la gastrulación y posterior organogénesis, pues aquí ya no da origen, aquí sí puede dar origen a todo un individuo, pero aquí ya no. Aquí ya puede dar origen a unos tejidos correspondientes al nervioso, por ejemplo, el muscular o al digestivo, ¿no? Entonces aquí viene, este es un esquema de las células indiferenciadas, que son células madres. Aquí viene un término que ustedes tienen que manejar, que son totipotentes. Entonces, al inicio, por eso se le llaman totipotenciales, porque pueden dar origen a un solo individuo. Entonces, a todo un individuo, ¿no? En cambio, cuando ya se diferenciaron, como ocurre aquí en la gastrulación, las células madres dejaron de ser totipotentes y ahora son pluripotentes. Y ya empiezan a diferenciarse como tal, ¿ya? Entonces aquí nuevamente vemos esto. La diferenciación celular, básicamente las células se vuelven diferentes porque sintetizan proteínas diferentes, lo que a nivel de genoma se debe a que expresan genes distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, en el mesodermo, como luego se da la línea correspondiente a las células sanguíneas y una línea correspondiente a las células musculares. Aquí ya estas no pueden, ya son células pluripotenciales o pluripotentes, ¿no? Ya no son totipotentes. Toti habla de la totalidad de formar un individuo. La diferenciación solamente es el resultado de la modulación de la expresión de los genes, mientras que otros son reprimidos. Eso era la epigenética, ¿no? ¿Cómo es que logra diferenciarse esto? Pues no, muy probablemente factores ambientales. Nutrición conlleva esto. La nutrición puede llevar que
justamente la diferenciación de fibra muscular sea mucho menor, por eso logras tener animales con menor peso al nacimiento. O que esos animales en la etapa de crecimiento o en la etapa de engorde pues no se alcance el peso correspondiente o lo que el ganadero esperaba por factores malvados, por una restricción de la alimentación o nutrición en la etapa de la gestación de la hembra, ¿no? O de la madre. Entonces aquí también vemos esto, está aquí, ustedes tienen el ovocito, con el espermatozoide se fusionan para formar el huevo cigoto, luego hasta la etapa de mórula es totipotencial, posteriormente, este es en humanos, pero es lo mismo en animales, una vez que ya se diferenció las células, empezaron a formar la organogénesis o antes a ello la gastrulación. A partir de aquí se establece la gastrulación organogénesis para formar lo que corresponde, ya dejaron de ser totipotenciales. Hasta aquí, en la etapa de mórula puede dar origen a un individuo, ¿ya? Pero hablo de esto de las células madre, ¿ya? Que puede dar origen a células aquí, a partir de aquí ya no da origen a un individuo, aquí ya se diferenció para dar origen a lo que corresponda, ¿no? Y definitivamente ya luego se vuelven unipotenciales, ¿no? Según la línea que forman. Aquí tenemos un resumen de eso. Por ejemplo, las células madre son totipotentes, pueden dar lugar aquí. Son capaces de formar células de todos los linajes del organismo. Cualquier célula, hablo de las células madre, ¿no? Esas células que tienen la capacidad de origen a cualquier tipo de células, inclusive a un individuo, ¿ya? Las pluripotentes se refieren, son aquellas capaces de formar células de todos los linajes del cuerpo. Son las denominadas células madre embrionarias, ¿ya? Aquí, en el caso de las totipotenciales, están muy por encima de ellas porque ellas dan origen a un individuo, ¿no? En los mamíferos solamente lo son el cigoto y los primeros blastómeros. Ahora, en el multipotentes son las células madre adultas capaces de formar distintos tipos de células de un mismo linaje, como las células madre hematopoyéticas, ya se van diferenciando. Y las unipotentes, pues ya son células madre adultas que producen células de un solo linaje, como las células madre germinales. Entre ellas están las espermatogonias, ¿no? Lo que en lo futuro va a dar origen al esperma. Bueno, aquí hay una clasificación más que es en función de su origen, pueden ser células madre embrionarias o células madre de tejidos adultos, ¿ya? Con esto sí vale resaltarlo. En lo que tiene que ver, hay una técnica biotecnológica a nivel reproductivo que tiene que ver con la separación microquirúrgica de los blastómeros, ¿ya? Entonces, ustedes, debe ser de conocimiento de ustedes que un blastómero puede ser dividido en dos para que justamente eh, se dé la obtención de mayor descendencia, pero cuando se toma esa decisión, cuando el reproductor es genéticamente superior, ¿no? Para que tenga una descendencia que valga la pena tener, pues, ¿no? Entonces, eso se conoce como duplicaciones embrionarias a partir de un huevo cigoto, de un único cigoto. El blastómero es dividido en dos y obtienen dos, justamente se duplican, ¿no? Dos clones. Con respecto a esto, podemos definir como gemelos a los individuos que nacen en una misma gestación. Sobre todo en qué situaciones, en aquellos animales en los cuales las especies son uníparas, como la yegua, la vaca, ¿no? Que por lo general ellas suelen dar una sola cría, pero mediante esta técnica pueden obtenerse a partir de ellas gemelos, ¿no? Dos idénticos. Las duplicaciones embrionarias hay unos tipos. Vamos a ver este tipo A, de qué se trata. Esta duplicación embrionaria se le denomina, estos son gemelos unicigóticos separados y son simétricos. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Ellos derivan de cigotos distintos, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, esto fueron dos, posiblemente se haya dado una superovulación, dos ovocitos fueron fecundados y eso provocó que se dieran la formación de dos individuos que sean idénticos. El desarrollo de ellos se va a dar de manera independiente, cada uno tiene su años, cada uno tiene sus envolturas fetales correspondientes y además puede existir la fusión de placentas. Ese es un riesgo, que la función vascular de ambas placentas, que se dé una fusión de las vascular de las placentas y eso trae como consecuencia de que si este es macho y este es hembra, el macho como hay una fusión de esos vasos sanguíneos, las hormonas del macho influyen sobre la hembra y eso trae como consecuencia
pues que la hembra, su desarrollo se vea afectado porque está siendo influenciada por las hormonas masculinas que son andrógenos, y eso va a provocar pues que eso va a provocar pues que la hembra no complete su desarrollo, no se dé su desarrollo como normalmente una hembra lo hace, ¿no? Más bien ese desarrollo lo haga por ejemplo, con ovarios incompletos, con cuernos incompletos, con vagina incompleta, con clítoris desarrollado como el pene del macho. Entonces, ausencia de cuernos, de ovarios, de vagina, porque justamente la influencia de las hormonas masculinas o del macho hicieron lo que son los andrógenos, hacen pues de que la hembra se vea reprimida de esa forma. Ese es un problema genético, sí es el free Martin, ¿no? Se conoce el free martinismo. Entonces quiero darles a entender que este es un caso, puede pasar. Esto no quiere decir que todos los gemelos son cigóticos separados, sus vasos sanguíneos a nivel de la placenta se van a fusionar, no. Una opción que lamentablemente es una variabilidad genética puede provocar que se fusionen. Es solamente una opción. Entonces por eso es cuando una hembra suele tener gemelos, salvo haya sido inducido, se le haya implantado, pues no, es distinto. Pero hay gemelos, se piensa pues de que si es macho y hembra, pues prácticamente vamos a perder a la hembra, porque la hembra va a ser infértil. Infértil porque durante la gestación, toda la gestación desde temprano hasta tardío ha sido influenciada por las hormonas del macho. Y no va a tener ovarios, no va a tener cuernos, o es incompleto su aparato reproductor. Y si es incompleto, es infértil. Es una hembra que prácticamente va a nacer para que la engorden y se vaya a camal. A eso me refiero. Este otro punto es cuando los gemelos también son unicigóticos, pero en este caso son asimétricos. Están separados, pero son asimétricos. Es decir, hay uno que es rudimentario, ¿no? Uno es normal y el otro rudimentario. Rudimentario puede ser un feto que es amorfo, acárdico, acéfalo, anidiano. Ahora, este último suele estar unido a las membranas fetales del gemelo normal, aunque dentro de otro amnios. Este es el amnios, este es el líquido amniótico y este es el amnios. Líquido amniótico y el amnios. En cambio acá son idénticos, pues no, derivan. Son gemelos provenientes de cigotos distintos. eh, pero cada uno tiene su propia envoltura, ¿no? Hay un tercer tipo que en este caso ya son gemelos, ya no son unicigóticos, sino son disigóticos, separados, que en este caso son simétricos, pero están unidos por la placenta, pues no, comparten placenta. Son gemelos idénticos por proceder, en este caso sí proceden de un mismo cigoto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Acá probablemente la superovulación de una hembra provoca que, pues, que más de un ovocito logre llegar al sitio de fecundación. Si llegan dos, los dos van a ser fecundados y cada uno forma sus bolsas correspondientes de manera independiente, ¿no? En cambio, en este caso, esto es lo que les comenté hace un rato, donde una biotecnología reproductiva puede provocar la bipartición de un blastómero, de un huevo cigoto. Yo tengo dos gemelos y esos comparten, ¿no? Son idénticos prácticamente. Entonces, ahí estos sí son clones. Comparten membranas placentarias, como ven aquí, pues el ágneos, cada uno tiene su ágneos, pero la envoltura, el resto de las membranas extraembrionarias las comparten. Luego, esto sí es importante conocer, hay gemelos que son unidos, los gemelos unidos proceden siempre de un mismo cigoto, ¿ya? Los monocigóticos. Hay dos casos de gemelos unidos, ¿ya? Estas son malformaciones sobre todo. Gemelos unidos simétricos, estos pueden ser diplópagos, a eso le llamamos así a los siameses, ¿ya? Porque derivan del griego di, que significa dos, plo, que significa multiplicado por, y pageis, que significa unidos. Entonces, por ejemplo, dice, ¿y pueden estar unidos por quién? Eso de pagos es unidos. El sufijo pagos significa unidos. Pueden estar unidos a nivel de la cabeza, se le llama cefalópagos. Si están unidos a nivel de toras, toracópagos. A nivel del abdomen, abdominópagos, ¿ya? Pero en este caso están unidas a nivel de la pelvis, ¿ya? Del isquio. Entonces se le llaman gemelos siameses isquiópagos. Esos corresponden a unos búfalos. Entonces, también es posible que en vez de todo el cuerpo que estén unidos, o sea, por esas zonas, otra forma de expresar esta malformación es que se dupliquen partes concretas, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Como en este caso.
Esta es la duplicación de la cabeza, va a corresponder a este tipo de gemelos unidos simétricos. ¿Ya? Aquí están unidos por la pelvis, pero si tienen una duplicación de cabeza, entonces corresponde a gemelos unidos simétricos. Y el último de estas malformaciones son los gemelos unidos asimétricos, o sea, no hay simetría. Por ejemplo, es lo que ocurre aquí en los heterópagos, ¿no? Están unidos de manera distinta, a eso se refiere. ¿A qué se refiere que están unidos de manera distinta? En que uno de los gemelos está completo y el otro es un parásito de él. Entonces eso es una forma frecuente, o la forma frecuente se le llama notómelo, ¿ya? Que es un autócito con un parásito que aporta extremidades supernumerarias en el dorso. A esto me refiero. Se dan cuenta que está el ternero y justamente hay un miembro que sale de su dorso. Eso es un gemelos unidos asimétricos. Este es el parásito y él es el autócito. O sea, él es completo y probablemente su gemelo provocó la formación de uno de sus miembros, ¿no? Se ve la formación de uno de sus miembros. Entonces eso es importante que estos términos ustedes los manejen. Acá viene, auto es que actúa sobre sí mismo, por sí mismo, sobre sí mismo, cito, tiene que ver con comida, que se alimenta por sí mismo. El parásito, para significa al largo de o al lado de, y cito también es comida, o sea, que se alimenta al lado de quien está, pues, ¿no? Que en este caso es el autócito, que es el completo. Entonces, estos son asimétricos. Y lo anterior correspondía a gemelos unidos simétricos. Son malformaciones que se establecen. ¿Ya? Entonces, aquí también tienen esto. Miren esta novilla o esta ternera, cómo salen los dos miembros aquí. Ella es la autócita y este es el parásito. Son gemelos unidos asimétricos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto es la clase correspondiente al crecimiento y diferenciación de las células embrionarias.